Nuevamente vamos a la lección del día martes. Y el día martes, Aníbal, ¿cómo se titula? Se titula Despojar o O Aniquilar. aniquilar. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cuál es el plan de Dios para que Israel llegara a las tierras de Canaán. Y vemos que ¿Era despojar era a los despojar, cananeos o no era aniquilar? destruir. Entonces la Así lo gente vamos a puede ver ahora. preguntarse, es lo que vamos a ver ahora, Sí. si en verdad Dios quería despojarlo O o aniquilarlo. aniquilarlo. Entonces la gente podrá decir, y podrán votar, creo que Dios quería aniquilarlo porque fue lo que hizo. No, 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 no. Dios no quería aniquilarlos a ellos. Así es. Dios estaba usando algo sorprendente, algo sobrenatural, porque la Éxodo capítulo 23 en adelante dice, enviaré avispas para que echen fuera al cananeo. Imagínate, algo que es sobrenatural, Dios dice, voy a hacer esto. Y vemos que Dios no está usando la fuerza, Dios no está usando, ¿verdad? Otra manera de pelear y de matar, destruir. No. Dios lo que está usando es algo sobrenatural, de una manera pasible, de manera tranquila, porque claramente la lección dice que poco a poco Él iba a sacar a los craneos de allí. Poco a poco iba a sacarlo. ¿Y por qué poco a poco se verán, preguntarán algunos por ahí? Porque en realidad, si lo sacaba todo de un solo, ¿qué iba a pasar con la nación israelita? Todos iban a perecer porque habían fieras, habían animales fuertes, se pueden estar los leones y otros más, ¿verdad? Que eran fieras, que eran carnívoros en aquel, que existían, pues. Ahora, una vez de esto, dice también la lección que toda persona que no aceptara esto iba a ser destruido. Esa es otra diferencia. O Así es. sea, Dios no destruye a nadie, Aníbal. Dios no destruye a nadie. Y aquí vemos, ¿verdad? Que Dios lo que está usando es la manera correcta, la manera mejor de despojar y no aniquilar a nadie. Aquí podemos ver, Ángel, de que, por ejemplo, es que había una decisión que tenían que tomar los del pueblo De Canaán. de Canaán, que era estar de parte de Dios o no estar de parte de Dios. Si hubiera estado de parte de Dios, ellos, como les había mencionado, ellos hubiesen tenido Y misericordia. algo que es interesante que si ellos, porque hubieran estado de parte de Dios, según la lección también, ellos hubieran sido favorecidos Hubieran con la sido gracia favorecidos, divina. exactamente. Pero Sí. ellos no quisieron. Ahí vemos la decisión de ellos de no querer nada con Dios. Y ya vemos cuál fue la consecuencia, pues, Ajá. la aniquilación de ese pueblo. Porque vemos que, como decía, ellos no quisieron apartar de su cultura, no quisieron seguir, digamos, es como a veces pasa con nosotros eso, porque por ejemplo nosotros hemos tenido, digamos, padres, nos han inculcado cosas y a veces nos dicen, o hemos escuchado eso decir, bueno, es que como mi papá, como mi mamá me inculcó esto, yo ahí voy a Así lo morir, creo. ahí voy a morir, esa Así es mi dicen ley. algunos. Sí, entonces vemos que el pueblo de Los los cananeos, cananeos, ellos también tenían eso, o su sea, no, cultura, no quisieron no apartarse quieren del pecado, apartarse. Y eso es terrible porque sí, hay orgullo. sí, no Cuando la quisieron gente escuchar la voz no de quisiera Dios, escuchar la voz de Dios, como que están diciendo Dios está equivocado, su sí, Dios no es la realidad. Pero vemos de que Dios, Dios no, nunca está equivocado. así es, Pero aquí veo algo interesante, hermana Maura. Dice que la guerra santa, un punto importante, está orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corrupta de Canaán. Ahí está destinada la guerra santa. ¿Por qué hacia la cultura? Recordemos bien que la cultura de ellos como era. Era terrible, Era abominable a era los ojos de abominable ante los Dios. ojos de Dios sacrificar a los niños, hacer cosas horrendas, algo que Dios no estaba aprobando, pero ellos allí estaban. Ahora, para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Algo interesante esto, porque Dios le está yendo a distraer. Cuando entres ahí, destruirá a todos los ídolos de piedra y derribar sus altares. La pregunta es esta: ¿qué era lo que Dios quería destruir ahora? ¿Las personas? No, No. ¿Qué eran era, los, hermana Maura? eran los altares, Ajá. eran todo lo que ellos utilizaban para hacer Sus dioses, ajá, la sus dioses, adoración. ajá, correctamente. Eso era lo que Dios quería exterminar. ¿Con, Destruirlo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando el pueblo tomara en posesión esa tierra, no siguieran Sus pasos de idolatría su contra idolatría Dios. correctamente. Sí. Y me está recordando un poco esta lección. En el trimestre pasado hablábamos, ¿verdad?, del faraón. Y me recuerda Ajá. mucho de que si el faraón hubiera escuchado la voz de Dios, hubiera dejado salir al pueblo,
Allí recordemos que Dios envió plagas de Ujú, ranas, plagas así es. de De otras, ¿verdad? moscas De moscas. también. Y Dios lo hacía, ¿verdad? Para que el faraón dejara ir al pueblo. Pero el faraón endureció su corazón y entonces, ¿verdad? Recibió las plagas, destrucción en Egipto. Ahora, la Ellos, pregunta es esta, disculpe, hermano, la pregunta ajá, es esta. ¿Faraón y Canaán son la misma cosa? O sea, ¿por qué digo esto? ajá, Porque si vamos a ver bien, Faraón endureció el corazón y Dios tuvo que usar su justicia. Una manera, verdad, que él usó también contra sus dioses, pero muchos perecieron. ¿Por qué perecieron ellos? Y también, ¿por qué los cananeos perecieron ahora? Ah, porque el texto claramente dice nuestra hermana ahora, porque endurecieron su corazón, corazón. correcto. O sea que, tal como Faraón, como los cananeos también, recibe la sentencia por su endurecimiento. No es por así nomás, Aníbal. Y que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Que lo que Dios sí iba a destruir son que los altares, los ídolos, la cultura. Porque si usted puede ver, hay costumbre, hay cultura en otros lugares que son terribles también hoy en día. Y Dios, a través de su palabra, de su mensaje, quiere destruir todo eso y que aprendamos a vivir con santidad. Sí. Algo más, hermano amor, aquí, que yo siento que hay algo más ahí. Bueno, aquí podemos ver también de que si esta nación cananea, ¿verdad? Ellos hubieran aceptado la misericordia de Dios, ellos no hubieran sido destruidos. Ujú. Porque ahí tenemos evidencia. Podemos ver Raab, ya sabemos quién era Raab, Se ¿verdad? arrepintió. Ella se arrepintió, Dios le dio una oportunidad. Y entonces, si todos ellos hubieran recibido el mensaje de Dios, porque ellos dicen que eran conocedores, porque los patriarcas vivieron en medio allí Amén. de ese pueblo, y ellos conocían algo, ¿verdad? Pero ellos dicen que mejor decidieron seguir en lo mismo y rechazar la misericordia de Dios. Pero algo más aquí. Dios también le advierte al pueblo y dice al pueblo, cuidado, tú también te contaminas, una vez estando adentro. O sea, la guerra santa era en contra de la corrupción espiritual de todos los dioses de aquel entonces. Ahora, ¿creen ustedes que también hay hoy en día dioses que Dios quiere aniquilar también? Hay dioses, sí, Sí hay. actualmente sí hay dioses y que estos dioses están ocupando el lugar del Dios verdadero. Por ejemplo, quiero enumerar algunos que hay acá que encontré. La idolatría moderna existe. Otro día, desprecios por los seres humanos, igual que los canonitas cuando ofrecían sus ídolos a Moloch, a través de los niños. La corrupción moral y sexual se está viendo degradadamente. Y la soberbia y el olvido de Dios. ¿Verdad que sí? Hoy en día estamos viendo mismas dioses, costumbres modernas, y Dios quiere aniquilar en las costumbres, la cultura moderna. Entonces, mientras quiero leer esto para ir terminar esta lección, dice, hoy también nosotros corremos el riesgo. Conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Todo lo conocemos cuál es. Pero si la ignoramos y nos contaminamos con el mundo, Dios nos vomitará, como lo hizo con Israel, que fue cautivo a Babilonia. A ver, aquí vi algo interesante. Israel una vez había estado muy bien, pero Israel después se olvidó y aprendió las costumbres cananeítas. ¿Y Dios qué hizo con eso? Dice que el pueblo fue llevado a Babilonia por 70 años. Fueron cautivos. Fueron cautivos. La pregunta es para nosotros hoy en día, como pueblo que somos seguidores de Jesús y conocemos su voluntad, ¿será que estamos cautivos de algo? ¿O será que nos estamos aferrando a aquello que nos separa de Dios? Porque el aferrarse también a cosas, también Ajá. materiales o cosas de este mundo, Dioses nos va a modernos separar nos de va a Dios. separar de Dios. Sí. Y una vez que eso suceda, a esta hermana Aníbal y doña Maura, podemos ser también vomitados por Dios. Queramos o no, pero esa es consecuencia, ese es por mi decisión. Decisión. O sea, y eso vamos a ver más adelantito. Entonces, el mensaje de acá es este. Dios no quiere destruir a nadie. Dios no quiere destruir a ningún ser humano en esta tierra. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que vengamos hacia Él. Lo que Dios iba a aniquilar es el pecado. Ponerle fin al pecado, ponerle fin a la idolatría moderna, a esos dioses que se han levantado hoy en día, que nos está robando el tiempo y nos está robando la salvación. Por lo tanto, recuerde bien, Dios solo quiere destruir tus dioses. Esos dioses que están apartados de Él, Dios quiere destruirlos. Pero Él
quiere lo que es llevarte a la Canaán celestial. Dios quiere que tengas parte con Él. Dios quiere, ¿verdad?, que te des cuenta que Él es el verdadero Dios en los cielos como también en la tierra.